dentro de la gestión ambiental tenemos los procedimientos en las relaciones comunitarias, ¿no? Creo que algunos de estos temas ya lo hemos visto con otras láminas, con otros nombres. Pero ustedes saben que toda empresa tiene una política ambiental, ¿sí? ¿No joven? Toda empresa tiene su política de gestión ambiental. Eso tiene que estar bien claro en ustedes. ¿Me entendieron? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, dentro de esa gestión ambiental hemos visto que tiene a veces distintos programas, ¿no? Y un programa es las relaciones comunitarias, ¿no? Como hemos visto, programa de seguridad industrial, programa de capacitación, etcétera, ¿no? La gestión ambiental o el tamaño de programa que tiene una empresa, ¿de qué depende? A ver, diga, ¿alguien se acuerda? ¿De qué depende? ¿Mm? Los programas que debe tener una empresa dentro de su política o gestión ambiental, ¿de qué depende, digamos, para insertar los programas? ¿De la envergadura del proyecto? De la envergadura del proyecto, está bien, ¿no? Del tamaño del proyecto, ¿no? Porque ese tamaño del proyecto va asociado a la categoría del proyecto. Usted sabe que tenemos ¿cuántas categorías? 4 categorías, ingeniero. 4 categorías. Tenemos 4 categorías, ¿ya? Entonces, la envergadura del proyecto y los efectos ambientales que se van a dar por la ejecución de un proyecto determinan también la categoría del proyecto, ¿no? La categoría 1, la categoría 2, la categoría 3 y categoría 4, ¿no? Generalmente, pues la categoría 4 casi no tienen programa de gestión ambiental, ¿no? La categoría 3 quizás tendrá nomás un programa nomás, ¿no? No, un programa de gestión nomás. Pues, en cambio, la categoría 2 y la categoría 1 sí, porque ellos tienen mayor envergadura, ¿no? Hacen mayores impactos ambientales, ¿no? Afectan a más de 1 o 2, 3 o 4 factores ambientales, ¿no? Fíjense, por ejemplo, la construcción de carreteras en donde hemos ido nosotros, afecta, según nuestro estudio, casi los 9 factores ambientales, ¿no? Que tenemos, ¿no? ¿Cuál es? El ruido, suelo, aire, salud, ¿no? ¿Qué más? Cultura, ¿no? ¿Qué más? Social, económico, cultural, ¿no? Ya dije cultural. Entonces, esa envergadura de proyecto, por supuesto que tiene dentro de su programa de gestión ambiental, debe tener distintos, repito, distintos programas, ¿no? Que hacen parte de la gestión ambiental, ¿no? Y uno de esos programas, pues, son las relaciones comunitarias, ¿no? Que ya saben más o menos ustedes cuál es la función del relacionador comunitario. Y aquí en esto vamos a ver rápido, aunque ya a otras láminas ya lo hemos visto, los procedimientos en las relaciones comunitarias cuando utilizamos la comunicación y la consulta, ¿no? Manejar relaciones comunitarias, el profesional o el ingeniero que está a su cargo, pues tiene que tener los conocimientos mínimos o básicos de la comunicación, ¿no? Porque se maneja a través de la comunicación, a través de la información, ¿no? Doble sentido, que lleva y recibe, ¿no? Todo ese bagaje de consulta lo tiene que hacer el relacionador utilizando los canales de comunicación. Entonces, esto vamos a ver hoy. ¿Cuáles son los procedimientos? Y lo primero que vemos es el objetivo, ¿no? De los procedimientos de la, ¿cómo se llama? De las relaciones comunitarias, ¿no? Y había una pregunta quizás, creo que en el examen, que más o menos se relacionaba con esto también. El procedimiento de relaciones comunitarias tiene por objetivo buscar o señalar la metodología, ¿no? O buscar o impartir una política que se adoptará, o sea, que se apropiará la empresa en relación con los procesos de comunicación y consulta con las comunidades. Pueden ser indígenas o no indígenas, ¿no?
en el área de influencia. Aquí le hemos puesto gasoducto, pero por un ejemplo, ¿qué podíamos cambiar aquí? Este lo hemos visto con ustedes ya, ¿no? En el área de influencia del proyecto, ¿no? Del proyecto. Si ustedes se han dado cuenta, en las comunidades donde fuimos, ellos peleaban su espacio territorial, ¿no? El área de influencia. ¿Hasta dónde va a ser su alambrada? ¿Hasta dónde es la comunidad? ¿No? Entonces están protegiendo todo su área de influencia, ¿ya? Entonces ese es el objetivo de relaciones comunitarias, ¿no? El alcance se aplica a todas las actividades de construcción, desde la movilización de los equipos, el personal, hasta finalizar las obras con la etapa de abandono y restauración de las sendas y demás instalaciones. Bueno, aquí un poco la etapa de abandono. ¿Qué es la etapa de abandono? La etapa de abandono es una fase del proyecto o está dentro de las etapas del proyecto. Pero cuando decimos etapa de abandono, ¿a qué nos referimos? Cuando ya acabó el proyecto de construcción, Inge, ya están sacando todas sus maquinarias. Sí, sí, a eso nos referimos cuando acabó ya la construcción, por ejemplo, levantan todo su equipo, maquinaria y todo, entonces hay una etapa de abandono, ¿no? Pero esa etapa de abandono tiene que cumplirse, ¿no? Las medidas de mitigaciones, porque tienen que dejarles en las mismas, igual o en mejores condiciones de cuando ellos lo ocuparon, ¿no? Entonces, hay trabajos dirigidos que se han hecho, por ejemplo, en la Chiquitanía, cuando las poblaciones estaban alumbrándose con motores a diésel, ¿no? Bueno, con motores, ¿no? Que se alumbraban. Luego ya llegó la energía a través de CRE. Entonces, en los lugares donde estaban los motores de diésel había una etapa de abandono. Y han hecho varios trabajos, compañeros de ustedes, haciendo su trabajo dirigido en etapa de abandono. Así que ustedes pueden hacerse su titulación mostrando todo el proceso de la etapa de abandono de un proyecto, ¿ya? ¿No? Se han hecho, como les digo yo, unos 5 trabajos así que les ha servido para titulación, ¿ya? Bien, entonces las responsabilidades dentro de la empresa, habíamos hablado que hay la gerencia del proyecto, ¿no? Hay el equipo técnico y hay el relacionador comunitario, ¿no? Fíjense entonces, dentro de la gestión ambiental, es responsabilidad de la gerencia del proyecto revisar y aprobar este procedimiento, ¿no? Además de aprobar, ¿no? El aspecto económico, ¿no? Lo que se va a necesitar para poner en funcionamiento el Departamento de Relaciones Comunitarias. Es responsabilidad del superintendente hacer cumplir lo establecido en este procedimiento. Bueno, esta es una autoridad externa. Es responsabilidad de la coordinación revisar y monitorear el cumplimiento de establecido en este procedimiento. Y es responsabilidad del monitor o el encargado de relaciones comunitarias realizar la instrucción, ejecutar todo lo que está escrito, ¿no? Ejecutar las inspecciones, ejecutar o hacer las verificaciones para el cumplimiento de este procedimiento. Todo lo que está en la gerencia del proyecto con respecto al plan de relacionamiento comunitario, ¿no? Es responsabilidad del jefe del Departamento de Relaciones Comunitarias hacer cumplir todo lo que sea establecido como política, ¿no? De la empresa. Luego vemos que los procedimientos para ejecutar este plan de relaciones comunitarias hay que hacer la información, la notificación. Ustedes se acordarán que allá en la comunidad sí han tenido información, han tenido notificación, se han reunido, etcétera, ¿no? Al margen de los problemas que tienen, ¿no? Pero no sé si se acuerdan cuando yo le pregunté si en la comunidad 45 si hicieron una consulta pública, ¿no? Y ellos dijeron que sí, habían hecho una consulta pública. Entonces, en este procedimiento primero hay que hacer la información y la notificación. Le llamémosle así, el inspector o el técnico o jefe de relaciones comunitarias es el responsable de informar y notificar a las autoridades, ¿no? Digamos, locales, ¿no? Propietarios, etcétera, ¿no? De la comunidad, sobre las actividades que se desarrollarán.
¿no? O que desarrollará la empresa en su área de influencia. Nos estamos refiriendo al área de influencia de una comunidad. En este sentido, se celebran las entrevistas informativas con las autoridades locales y reuniones informativas con comunidades indígenas o no indígenas, ¿no? Allá en Quituquiña nos dijeron que ellos son comunidades indígenas, ¿no? Y en el 45 dijeron que eran comunidades indígenas o no. ¿Mm? Sí, ingeniero, dijeron que eran indígenas. Dijeron que eran indígenas también. Entonces, dos comunidades indígenas, ¿no? Bien. Entonces, el relacionador comunitario debe orientar sobre algunas eventual demanda por parte de la comunidad, ¿no? Se tiene que participar él y orientarle también si la comunidad va a hacer alguna demanda con respecto a los factores que tienen que cumplir como empresa, ¿no? ¿Ya? Entonces, también se convierte en un facilitador a la comunidad, ¿ya? Luego tenemos la inducción de los trabajadores, ¿no? Allá también hablamos de los trabajadores, ¿no? De los códigos de conducta, ¿no? Se realizarán presentaciones para todos los trabajadores contratados a fin de informarles y explicarles sobre la política de la empresa y el código de conducta, ¿no? Es importante el código de conducta, ustedes lo han escuchado en la comunidad, en los dirigentes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice? Que no se cumple, ¿no? Entonces, ¿quién es responsable para que se cumpla el código de conducta? La empresa ¿A través de quién? del relacionador. A través del relacionador comunitario, ¿no? Él lo distribuye, lo hace conocer el código de conducta, lo pone en lugar visible, ¿no? Y él es el encargado de hacerlo cumplir, ¿no? Entonces, si a él no lo hace cumplir, pues la empresa es la que va a quedar mal, ¿no? Y la empresa también puede sancionar al relacionador. Pero la empresa también, a través de la gerencia, tiene que darle toda la potestad, ¿no? Al relacionador para que haga aplicar el código de conducta, ¿no? Con el fin de prevenir o minimizar los impactos sociales sobre la población. Sobre estos impactos sociales ya ustedes lo saben, ¿no? ¿Qué impactos sociales podría haber, ¿no? Con la comunidad, ¿no? Lo han dicho los dirigentes, lo manifestaron, ¿no? Sobre el código de conducta, ¿ya? Después tenemos también el código de conducta norma el comportamiento de los trabajadores en las poblaciones y comunidades aledañas al área de las actividades del proyecto en los días de trabajo y descanso. El código de conducta será presentado y colocado ya lo dijimos esto, en lugar visible en las comunidades, ¿no? Atravesadas por el proyecto, para que ellos a su vez vigilen su cumplimiento, ¿no? En Quituquiña creo que había una parte nomás del código de conducta, ¿no? No sé si se acuerdan. Había sus letreros ahí en La Fortuna. Había también en La Fortuna. Sí. Y entonces, pero ahí es una parte de lo que más que corresponde, ¿no? A la comunidad, ¿no? El código de conducta, ¿ya? Entonces, es la norma que debe regir en los trabajadores, ¿ya? Después hay la vigilancia y la supervisión, ¿no? Que hemos visto, el inspector de relaciones comunitarias tendrá además la tarea de vigilar y supervisar el cumplimiento del plan de manejo ambiental y de los procedimientos. Será de especial interés la vigilancia de los siguientes procedimientos. Entonces, fíjese que el supervisor o el jefe o encargado de relaciones comunitarias tiene a su cargo vigilar estos procedimientos. Uno, el procedimiento de señalizaciones ambientales, procedimiento para el uso de acceso al derecho de vía, procedimiento para la contratación de mano de obra local, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ejercicio más va a ser con el procedimiento para el uso de acceso al derecho de vía, que es lo que hemos ido y hemos visto, ¿ya? Sobre esto todavía no había, bueno, no hemos visto, ¿no? Quizás, ¿no? Pero también
está a cargo del relacionador comunitario. Y también para la contratación de mano de obra. O sea que tiene bastante responsabilidad el relacionador comunitario. Bien. Bueno, estas son las referencias que utilizamos nosotros, ¿no? Para el estudio o el trabajo, ¿ya? Bien, esto era lo que le quería mostrar, ¿ya? Lo que le quería señalar sobre el tema de comunicación. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, está claro. Ya, entonces lo que nosotros vamos a ver es este procedimiento para el uso de los accesos al derecho de vía, ¿ya? Ustedes lo tienen este material, ¿ya? En la ficha que les he dado sobre gestión ambiental, ¿ya? Bien. Entonces dejo de compartir la pantalla, ¿ya? Y voy a tomar ¿cómo se llama? No, lista de. No, pues en el otro contacto tomamos lista, ¿ya? Se va a cortar en unos 6 minutos, 5 minutos y nos enganchamos nuevamente con este link, ¿ya? Mientras tanto, si no tienen alguna pregunta, voy a ir a buscar el otro tema, ¿ya? Y nos vamos a la consulta pública, ¿ya? Bien. ¿Qué es consulta pública? ¿No? Espero que tengan así en su mano la ley, ¿no? Del medio ambiente, ¿no? Porque vamos a tocar aquí algunos artículos, ¿ya? Entonces, ¿qué es la consulta pública? Antes de hablar del concepto, ¿no? La consulta pública, ustedes tienen que saberlo como ingenieros ambientales, es parte ¿de qué es? Es parte del estudio de evaluación, ¿no? De impacto ambiental, ¿no? Es parte del estudio. Con la consulta pública aprobada con la comunidad, se otorga ¿qué se otorga? ¿Qué se otorga? La licencia, Inge. La licencia ambiental. Muy bien, ya. Entonces, la consulta pública es parte del estudio de evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Si no hay consulta pública, no hay licencia ambiental. Lo que pasó con el TICMI, ¿no? Con el TICMI no hicieron consulta pública, por lo tanto no tenía licencia ambiental, ¿no? Esa es la carretera que están haciendo por el TICMI. Bien, entonces, ¿en qué se convierte la consulta pública? En una herramienta para el manejo de comunicación directa. ¿Por qué directa? Porque estamos de frente, estamos con las comunidades, ¿no?
con la población estamos frente a frente, ¿no? No es a través de mensaje o a través de WhatsApp o a través de correo, no. Es una herramienta para el manejo de comunicación directa, ¿no? Dice que de doble vía, ¿no? ¿Por qué? Porque está entre el ejecutor del proyecto, ¿no? O sea, la empresa que ejecuta el proyecto y los posibles afectados o interesados. Entonces, aquí podemos resumirlo que es una comunicación directa de doble vía entre la empresa ejecutora del proyecto y los pobladores, ¿no? Afectados por la ejecución del proyecto. Entonces, es eso la consulta pública. Es una herramienta para el manejo de la comunicación directa, ¿ya? Directa, ¿ya? Entre la empresa ejecutora y los posibles afectados, ¿ya? Esa es la consulta pública, ¿no? ¿Qué característica tiene la consulta pública? ¿En qué nos ayuda? A tomar las decisiones, ¿no? Ayuda a la toma de decisiones y al mismo tiempo nos ayuda a formular las medidas de manejo socioambiental, ¿ya? Estas medidas de manejo socioambiental ya hemos visto a qué se refieren, ¿no? Entonces, la consulta pública nos ayuda a tomar decisiones y a formular las medidas de manejo socioambiental, ¿ya? También es un requisito importante para establecer el ambiente de información, ¿no? ¿Entre quiénes? Entre la empresa y la comunidad. Permite compartir opiniones, sugerencias y observaciones entre las partes involucradas, ¿ya? Bien. Ahí lo dejamos para continuar con esto, ¿ya? Porque ahorita se va a cortar. ¿De acuerdo? Esperemos que se corte. ¿Ya? Ya. Se ve, ¿no? ¿Cuándo se realiza este proceso? Están viéndolo ya, ¿no? Sí. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ¿cuándo se realiza este proceso de la consulta pública, no? Este proceso que es interactivo, ¿no? Eso es lo bueno, es interactivo. Tómenlo en cuenta bien. Se inicia durante el diseño conceptual del proyecto, ¿ya? O sea, no la podemos hacer la consulta pública después de que estemos haciendo o ejecutando el proyecto, ¿no? O cuando empezamos a ejecutar el proyecto. ¿Por qué dice que se inicia durante el diseño conceptual del proyecto? ¿Por qué dice así? ¿Mm? ¿Por qué dice que se inicia durante el diseño conceptual del proyecto? ¿Mm? A ver, ¿alguien más o menos? ¿Mm? Se debe hacer, Inge, antes de que se ponga en marcha el proyecto, cuando todavía está la propuesta, ¿no? Si se puede decir así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si la comunidad en la consulta pública se niega a que se ponga el proyecto en marcha, no lo pueden implementar. Claro, pero está bien lo que usted me dice, está correcto, pero la razón técnica es de que la consulta pública es parte del estudio de evaluación ambiental, ¿no? Entonces, por lo tanto, este documento que debe estar en el estudio de evaluación de impacto ambiental es cuando se da recién, ¿no? La licencia ambiental. Si en el estudio de evaluación de impacto ambiental no está la consulta pública, no se puede otorgar la licencia, ¿no? Entonces, por eso que se dice aquí que el diseño se hace, ¿no? Durante la parte conceptual, cuando se está elaborando el proyecto, cuando se está escribiendo,
se va haciendo la consulta, haciendo la consulta pública, ¿no? Se va estableciendo los procesos de coordinación, de información, ¿no? Y hasta, como dijo la señorita, se establece con la comunidad, ¿no? La aprobación de las actividades que va a hacer la empresa y de las medidas de mitigaciones que se van a dar para la empresa. Entonces, firmado el acta, es parte del estudio y por lo tanto ya se le da la licencia ambiental, ¿no? Por eso que la consulta pública ya no se puede hacer después de que se está ejecutando el proyecto, ¿no? No, tiene que ser antes de la ejecución del proyecto. Se hace en la fase conceptual, ya cuando se está elaborando, se va haciendo, paralelamente se va haciendo la consulta pública, ¿ya? Es un trabajo que no es sencillo, no es rápido, ¿no? Porque se tiene que ir por área o por zona o por comunidad, si se trata de un proyecto de infraestructura, ¿no? Y se tiene que ir explicando, ¿no? Todos los impactos ambientales que se van a dar y cuáles van a ser las medidas de mitigación, ¿no? Una vez, 2 veces, 3 veces en reunión con la comunidad o un grupo, ¿no? De pobladores, después al otro grupo, y así, ¿no? Se va trabajando. Por eso, en la consulta pública participan distintos profesionales, ¿no? Pero quien dirige es el ingeniero ambiental, ¿ya? Así que hay nomás bastante trabajo en la realización de la consulta pública. Entonces, repasando, ¿cuándo se realiza este proceso de consulta pública? Durante el diseño conceptual del proyecto. En él se establecen los procesos de coordinación e información permanente. Además que se estrechan, ¿no? Los lazos, ¿no? Entre la empresa y la comunidad, ¿no? Y se van creando lazos de confianza, ¿no? De acceso, ¿no? A la comunicación, ¿ya? Entonces, y se van, digamos, recibiendo toda la información que la empresa quiere y se va tomando toda esa confianza para evitar cualquier conflicto en lo posterior, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de la consulta pública, ¿no? Tenemos un objetivo general, el cual es abrir espacio de comunicación entre las partes involucradas. ¿Quiénes son las partes involucradas? La empresa y comunidad, ¿no? En el desarrollo del trabajo. Entonces, abrir espacio de comunicación y de confianza aquí entre las partes involucradas, que es la empresa y la comunidad, en el desarrollo o ejecución de algún proyecto. ¿Ya? Ese es el objetivo general de la consulta pública, ¿no? No se olviden abrir espacio de comunicación y confianza. Bien. Después, otro objetivo es establecer espacios de diálogo activos y participativos entre el proyecto y la población afectada, facilitando así a la solución de algunos conflictos que se puedan presentar, ¿no? Entonces, otro objetivo es establecer espacios de diálogo. Después podemos tener otro objetivo, que es la creación de instancias que permitan a las personas expresar sus preocupaciones, identificando las condiciones locales, beneficios, riesgos y medidas de mitigación del proyecto, ¿ya? Todo esto de aquí quizás lo hemos escuchado de algunas personas en las comunidades, ¿no? Que hablaban de los riesgos, ¿no? Y de las afectaciones, ¿no? A la salud de las personas. Allá en el 45, por los ruidos, por el polvo que se genera, ¿no? Cambio del estilo de vida, ¿no? Creo que en el examen yo le pregunté 4 impactos socioambientales, ¿no? Que hubieran identificado en el viaje. ¿Y quién se anima a decírmelo? A ver. ¿Qué pusieron?
¿Mm? El incumplimiento del código de conducta podría ser. También No. la que no cumple con la contratación de mano de obra local. Ya, eso es uno, digamos, ¿no? Contratación de mano de obra local. Uno. Otro impacto socioambiental. Cambio en el estilo de vida, ¿no? ¿No? Van a dormir menos, hay más bulla, ¿no? Etcétera, ¿no? Por los ruidos. Otro, aquí tenemos, digamos, riesgo. Otro, riesgo a la salud de la persona, ¿no? ¿Por qué? Por la generación de los ruidos, generación del polvo, ¿no? Sí, ingeniero, así como, disculpa, así como una viviente dijo, ¿no? Que el tema comía polvo. Claro. Sí, porque había mucha generación. Entonces, eso es un riesgo a la salud de la persona, ¿no? Y así se van identificando los impactos socioambientales, ¿no? Riesgo a la salud de la persona, riesgo a la inseguridad, ¿no? En la etapa de operación, quizás, ¿no? Cuando ya esté el pavimento hecho, todo pasan a más velocidad, etcétera, ¿no? Después puede ser riesgo a la pérdida, ¿no? De animales también, ¿no? Entonces, todos esos riesgos socioambientales o todos esos impactos socioambientales es lo que se tiene que mitigar, ¿no? A través de las medidas de mitigación. ¿Qué hay que hacer para que eso no ocurra, ¿no? Lo que estamos identificando. Por eso aquí dice medidas de mitigación, ¿no? Creación de instancias que permitan a la persona expresar su preocupación, identificando las condiciones locales, los beneficios, los riesgos y medidas de mitigación del proyecto, ¿no? Ante todos esos riesgos ante todo eso impactos socioambientales, se van a generar las medidas de mitigación, ¿ya? Entonces, este es un objetivo con lo que busca la consulta pública. Y después puede dar respuestas a las inquietudes e ideas relevantes de la comunidad, ¿no? La comunidad puede demandar algunas acciones, ¿no? Y el proyecto evalúa y puede darle respuesta si es factible o no es factible, ¿no? Cumplir las inquietudes de la comunidad. Estos son algunos objetivos de la consulta pública, ¿ya? Bien. Y pasando al marco legal, ¿en qué se basa la consulta pública? ¿No? En la propia Constitución Política del Estado, en la Ley del Medio Ambiente, en estos artículos, ¿no? Y el procedimiento de relaciones comunitarias se basa en algún artículo de la Ley del Medio Ambiente. ¿Habla o no? ¿Qué me dicen? ¿Mm? No está establecido en la Ley del Medio Ambiente, ¿no? El proceso de relaciones comunitarias. Por eso las relaciones comunitarias constituye una prolongación de la consulta pública. O sea, se constituye en el cumplimiento de la consulta pública, ¿no? Por lo tanto, como se constituye en el cumplimiento de la consulta pública, las relaciones comunitarias también se basan en estos artículos, ¿no? ¿Ya? Que estamos mencionando aquí. Hay varios artículos, ¿ya? Luego tenemos también el reglamento de prevención y control ambiental en estos artículos, 37, 40 y esto que están viendo ustedes aquí, ¿no? Esto ampara a la ejecución de la consulta pública, estos artículos. En la Ley del Medio Ambiente, en estos artículos, y en el reglamento de prevención y control ambiental, los artículos 37, 40, y estos que aquí, 135, 62 y 164, ¿ya?
Por lo tanto, ustedes se supone que todos ya deben tener su ley y deben estar revisándolo o después de clase ya revisar estos artículos ¿ya? Que es lo que nos interesa. Después también el reglamento ambiental del sector de hidrocarburos en el artículo 21 respalda las acciones de la consulta pública, ¿no? Para este sector, ¿no? Entonces, también está establecido cómo se debe realizar la consulta pública en el sector de hidrocarburos. Y el Reglamento General de Gestión Ambiental en su artículo 73 también ampara a la consulta pública, ¿no? Ampara y obliga que todo proyecto debe realizar antes de su ejecución la consulta pública. En el Reglamento de Transporte Hidrocarburos, en su artículo 9 y 39, también establece la obligatoriedad de la consulta pública. ¿Ya? En la ley de hidrocarburos, en el artículo 10 y 15, dice, pues aquí habla de unos 20 casos, ¿no? Que ha habido seguramente en el seguro de trabajo pasado, ¿no? Bueno, que de acuerdo a la ley de hidrocarburos, en su artículo 10 y artículo 15. Y debe haber ahí los casos, ¿no? en que se debe hacer la consulta pública. Ahora, ¿cómo es la estructura de la consulta pública? ¿No? Ya les hablamos un poco según el proyecto que se va a ejecutar. Según el proyecto a ejecutarse, básicamente se prevé en la siguiente fase, ¿no? Fíjense esta fase. Primera fase, 1, es la notificación al público o a la comunidad o a los vivientes sobre el proyecto, ¿no? Hacerle conocer, mostrarle cómo va a ser el proyecto, ¿no? Cuándo se iniciaría, etcétera, ¿no? En la fase 2 es levantar, apuntar todo e identificar las inquietudes de la comunidad, ¿no? De la comunidad o de la zona, ¿no? A través de distintas reuniones, ¿no? Por supuesto que tiene que entrar el municipio, porque estamos en un municipio, ¿no? Todos los pueblos pertenecen a un municipio. Pero los afectados va a ser seguramente una comunidad, ¿no? Pero por principio, ¿no? Los municipios participan de las reuniones de las consultas públicas, ¿no? En la fase 3 o actividad 3 es la presentación ya de los impactos, llamémosle aquí negativos y positivos, ¿no? Aquí favorable y desfavorable. Presentación de los impactos, tanto positivos como negativos, de lo que va a generar el proyecto con sus medidas de mitigación, ¿no? Ya después nosotros vamos a hablar de las medidas de mitigación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a discutir aquí y analizar? Son los impactos negativos, ¿no? Porque para ellos se generan medidas de mitigación. Y para los impactos positivos, ¿qué se hace? ¿Mm? Medida de potenciación. Incentivo. Hay que tratar de fortalecerlo, ¿no? Potenciarlo, sí. Muy bien. ¿Ya? Y en una actividad 4, ya es la divulgación pública del estudio de evaluación del impacto ambiental. ¿Ya? Una vez concluida la consulta pública, ¿no? Se divulga todo lo que ha sido el estudio. El estudio va a mostrar todos los impactos ambientales que se van a generar a cada factor. Cómo se van a generar, ahí va a estar descrito, ¿no? Cómo se va a afectar el aire, ¿no? Ahí van a mostrar el aire va a sufrir deterioro en su calidad por estas razones, por esto, que por aquí van a pasar vehículos o van a pasar equipos pesados, etcétera, ¿no? En cada factor afectado se describe cómo va a ser afectado y el por qué va a ser afectado. Por eso es que dice estudio de evaluación, es donde está ya todo escrito, ¿ya? Todo escrito.
cómo va a afectar a la salud de las personas, y está escrito, ¿no? Posible afectación a la persona en su salud debido a que el polvo puede, ¿no? Causar irritaciones, ¿no? En los ojos, en los pulmones, etcétera, ¿no? Se presenta todo el estudio de evaluación de impacto ambiental, todo lo que se va, lo que va a ocurrir, digamos, en la perturbación de la calidad de algún factor ambiental. Pero después también se presentan las medidas de mitigación. ¿Cómo vamos a corregir o cómo vamos a evitar que esto ocurra, ¿no? Entonces, ahí están ahí explicada o escrita la medida de mitigación. Entonces ya la comunidad se queda con el estudio de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Y ahí ya puede hacer un seguimiento. Aquí dijeron de que porque generan tanto ruido, la medida de mitigación era esto y esto y esto, y hasta ahorita no han hecho. Entonces tenemos que llamar o vamos a bloquearle todo, vamos a organizar un conflicto. Entonces, eso es el cumplimiento ya de la empresa. Y para eso el relacionador comunitario tiene que estar en contacto con la comunidad, ¿ya? Estos serían los 4 pasos básicos, ¿no? que se contemplan como estructura para la consulta pública. ¿Ya? ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Bien. Seguimos. Ahora, ¿cómo es la metodología? La metodología puede variar dependiendo del profesional, ¿no? que esté llevando la consulta pública, ¿no? Puede variar la metodología, ¿no? Hay distintas metodologías y distintas técnicas para hacer la consulta pública. Lo más tradicional es la que invitan a reuniones, ¿no? Por sectores, ¿no? Donde participan, claro, en una comunidad de 400 o de 200 personas o 50 familias, no van a 50 familias, ¿no? No van a estar las 200 personas, sino van por sectores, van los representantes de cada uno, ¿no? A ellos. Clubes de madre, cacique, capitán grande en caso guaraní, ¿no? La OTB, otras organizaciones sociales, todo eso, ¿no? Entonces, la metodología puede variar, ¿no? Como dice aquí, la metodología está en función de las características del proyecto y de las particularidades sociales, ¿ya? No hay un patrón que diga que esta es la metodología, ¿ya? Se puede variar, ¿ya? Después tenemos que dentro de la metodología se utilizan diferentes técnicas comunicacionales. Esto es lo que tenemos que manejar nosotros, ¿no? Las técnicas comunicacionales. Ahorita hay técnicas comunicacionales que son accesibles ya, ¿no? Al trabajo, ¿ya? Ya no es como antes, que era muy costosa a veces utilizar algunas técnicas comunicacionales, porque no teníamos la tecnología, ¿no? En cambio ahora ya tenemos bastante tecnología, ¿ya? Bueno, ¿qué más sigue? Esta metodología, esta técnica comunicacionales puede ser divulgación de documentos, ¿no? Mediante un tríptico, una hoja, un díptico, etcétera, ¿no? Donde va el logo de la empresa, ¿no? Y qué es lo que se va a hacer y todo. Primero hace conocer lo que es la empresa, ¿no? También puede haber audiencias públicas, ¿no? Que es las reuniones, como les decía yo, en un lugar X, ¿no? Pero puede hacerse también a través de talleres participativos, ¿no? Estas son técnicas, ¿no? De comunicacionales. Y por último, reuniones de evaluaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas técnicas comunicacionales es la que nos permite a nosotros ir difundiendo lo que es la característica de la empresa y los factores ambientales que se van a afectar por la ejecución de las actividades, las medidas de mitigaciones, ¿no? Entonces, a través de estas técnicas comunicacionales vamos armando nosotros todo lo que es la consulta pública, ¿ya? Y en cada día que terminamos la consulta pública o terminamos un tema de la consulta pública, se firma un respectivo
acta. Ya siempre tiene que estar firmado. ¿Ya? Y por último entra el plan de relacionamiento comunitario, ¿no? Entonces, aquí en el plan de relacionamiento comunitario es todo lo que es toda la oficina que se va a encargar de la ejecución de la gestión ambiental, ¿no? Y prácticamente es la ejecución de las medidas de mitigación, ¿no? Para evitar conflictos, ¿ya? Bien, ahora de aquí nosotros vamos viendo en qué consiste cada uno de estos, ¿no? Entre la audiencia pública, taller participativo, reuniones, ¿qué consiste? ¿No? Entonces, ¿qué es una audiencia pública? ¿No? Eso creo que nos toca. No, primero es documento de divulgación, ¿no? Documento de divulgación. ¿Sí? ¿Qué es un documento de divulgación? Entonces, es como le decía yo, un boletín informativo que quizás en ello va a estar resumido de forma ejecutiva, ¿no? Para que lo entiendan la comunidad, donde va la imagen institucional de la empresa, va el perfil, ¿no? La descripción del proyecto, ubicación del proyecto, explica el estudio de impactos ambientales, ¿no? Después hay una descripción de las actividades que se van a realizar durante el proyecto y en el área de influencia de la comunidad, ¿no? De dónde a dónde, ¿no? Y después ahí mismo hay la predicción de posibles impactos y medidas de mitigación. La predicción de posibles impactos y medidas de mitigación se refiere a que están manifestando los impactos que se podrían generar por la ejecución de una actividad X. Pero esa actividad que va a generar un impacto ambiental negativo va acompañada de la propuesta de medidas de mitigación, ¿no? Entonces, ese boletín previamente a la asamblea se lo distribuye y ellos van conociendo y pueden hacerse primero la asamblea ellos y ya van a la asamblea con la empresa para discutir la información que han recibido de la empresa. ¿Ya? ¿Y qué es una audiencia pública? Pues son reuniones que persiguen los siguientes objetivos. Uno, difundir la información, aclarar las dudas, ¿no? Las dudas y temores, como también recibir ideas, ¿no? Recoger y documentar información generada por la comunidad, recibir propuestas y documentar la visión comunitaria en relación al proyecto y planificar futuros planes de relacionamiento comunitario, ¿no? Entonces, para eso sirve la audiencia pública, ¿ya? Audiencia. ¿Qué son los talleres participativos? Son reuniones que necesitan una preparación, ¿no? Que nos permitan discutir, analizar o ejecutar algo, ¿no? Algo, por eso es talleres, ¿no? Se ejecuta algo, ¿no? Estos talleres pues pueden ser abiertos al público, pero generalmente se le abre al público, pero se le pone, por decir, un número X de participantes, ¿ya? Porque un taller con muchas personas no se puede hacer, ¿no? Entonces, se hace talleres por sectores, ¿no? Pueden haber los talleres, se pueden hacer por la invitación o se pueden hacer, aunque para mí no es muy recomendable hacerlo abierto al público. Yo prefiero hacerlo por invitación, porque abierto al público a veces se llena y uno no da cabida, ¿ya? Por lo tanto, yo me quedo siempre por los talleres por invitación, ¿no? Dependen de la actividad de planificación, de la etapa del estudio, el tipo de público que vamos a tener nosotros y el objeto de discusión, ¿no? Generalmente estos talleres en la consulta pública es para concienciar, ¿no? Sobre la importancia del proyecto, ¿no? Los beneficios que va a traer, ¿no? Sin embargo, no dejamos de decir
de los impactos ambientales negativos que se van a generar, pero que se van a ejecutar esta medida de mitigación, ¿no? ¿Ya? También son talleres donde, donde se les enseña a la comunidad, ¿no? A tomar distintas acciones si se generara algún tipo de conflicto, ¿ya? Bien. ¿Qué son las reuniones de evaluaciones técnicas? ¿No? En estas reuniones de evaluaciones técnicas cuentan con la participación ya de profesionales, los asesores técnicos, están de los gobiernos municipales, de instituciones cívicas, de organizaciones, pueden ser indígenas, no indígenas, ¿no? Y de las ONG y otras, ¿no? Que participan de la evaluación técnica, fruto de todo el levantamiento de información que se hizo con la comunidad. Entonces ya prácticamente aquí se hace como si se hiciera un mapa conceptual con todo lo que se levantó en las reuniones con los demás miembros de la comunidad, ¿ya? Y aquí se establece ya como un mapa. Y después, ¿qué son los grupos de intereses? Ya sabemos que los grupos de intereses son las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, gobiernos municipales, organizaciones indígenas, no indígenas, campesinas, originarias, ¿no? Empresariales, productivas, ONG y otras organizaciones sociales, ¿no? Esos son los grupos de interés, ¿no? Todos los que están en el área de influencia, ¿ya? Con ello es lo que tenemos que trabajar y hacer la consulta pública, ¿ya? Ahora, ¿cómo se desarrolla la consulta pública? ¿No? Primero, un proceso de divulgación y consulta del proyecto, ¿no? En la divulgación es la distribución del documento, ¿no? Es la información del proyecto que va detallada para que la comunidad conozca. Así se va desarrollando primero la consulta pública. Primero se divulga, ¿no? Hay algo que parece que no lo he pillado aquí. Voy a volver atrás un ratito, por favor. Ya. A ver, un ratito. Voy a salir de la pantalla un ratito ya, por favor. Me lo voy a un ratito, joven. La tengo. Ya. Ya, esto lo habíamos visto, ¿no? La evaluación técnica. ¿Qué es el plan de relacionamiento comunitario? No, esto no había aparecido, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes sepan que el plan de relacionamiento comunitario constituye una prolongación del proceso de consulta pública, ¿ya? Que permite establecer parámetros de buena vecindad con las comunidades donde se establecen los beneficios mutuos, ¿ya? Entonces, el plan de relacionamiento comunitario es parte de la consulta pública, solo que el plan de relacionamiento comunitario se constituye en el brazo operativo. ¿Qué quiere decir? Que este departamento es lo que va a hacer cumplir lo que se ha definido en la consulta pública. Por eso que dice aquí, constituye una prolongación del proceso de consulta pública, ¿no? Y por eso que la parte legal del plan de relacionamiento comunitario está
en base a los artículos que hemos visto nosotros para la consulta pública. Por eso es que nos dice aquí bien clarito, el plan de relacionamiento comunitario constituye una prolongación del proceso de la consulta pública, que permite establecer los parámetros de buena vecindad con las comunidades donde se establecen los beneficios mutuos. ¿Ya? ¿Esto está claro? Esto no deben olvidarse. ¿Está entendido? Sí, ingeniero. Ya. Esto no se tienen que olvidar ustedes. Ni aquí, ni ahora, nada de peor cuando ya estén conversando con alguien o quizás están trabajando o ayudando ya en alguna empresa, ¿no? Que la consulta pública, que el relacionamiento o el plan de relacionamiento comunitario es una prolongación del proceso de la consulta pública. ¿Para qué? Para permitir establecer parámetros de buena vecindad. Evitar la generación de conflicto y si se hubiese, resolverlo de manera oportuna. ¿Ya? Esto era lo que se había pasado, que no lo habíamos visto. ¿Ya? Bueno, ya son los grupos de interés, ya lo vimos, ¿no? Cómo se desarrolla también la consulta pública, ya lo vimos, ¿no? Y aquí, bueno, consultar presentación del equipo consultor, cuando se presenta ya, ¿no? ¿Quiénes son los que participan? Puede ser equipo consultor, quienes explican los objetivos de la reunión, hacen explicación detallada del proyecto, de todas sus actividades. Ahí mismo en la consulta pública hay las respuestas, ¿no? A preguntas e inquietudes de la propia comunidad. Se genera la documentación mediante actas, ¿no? Y también se anotan y se escriben, se toman nota de todas las observaciones y se hace un acta, ¿ya? Es importante, la consulta pública termina con un acta donde firman todos los participantes y las comunidades, las empresas y de la comunidad, ¿ya? Y entre las conclusiones, decimos que después del proceso de la consulta pública se deberá establecer, uno, la aceptación de la población. Esa aceptación de la población está reflejada en un acta, ¿no? Que está debidamente firmada. ¿No? Hacer las modificaciones de la propuesta inicial a lo acordado con la comunidad. Establecer las medidas de mitigación que favorecen a la comunidad, ¿no? Y existe una deficiencia en el marco legal. Bueno, esta es otra cosa, ¿no? Buscar la deficiencia en el marco legal, nosotros tenemos que buscarla con qué artículo vamos a trabajar dependiendo el tipo de